Buenas tardes para todos. Soy Sabrina González, psicólogo, egresada de la Universidad Rafael Urdaneta, con una maestría en gerencia de recursos humanos y otra maestría en orientación laboral y ya próximamente doctora en ciencias gerenciales y con 25 años de experiencia en el área de la psicología organizacional y la consultoría de procesos humanos. Quiero conversar con ustedes el día de hoy sobre la gestión del cambio y cómo estos procesos de cambio pueden aportar valor a la organización, siempre que se cumplan ciertas condiciones y tengamos como organización claridad de hacia dónde queremos avanzar una vez que hemos decidido iniciar un proceso de cambio. Antes de comenzar, es importante que tengan a mano lápiz y libreta si pues ocurre que necesitan o desean hacer alguna anotación, ubicarse en un lugar donde no tengan interrupciones y colocarse sus audífonos si es posible para escuchar mejor eh, la información y por supuesto tener control de sus teléfonos celulares y cualquier otra cosa que los distraiga para aprovechar esta información que les voy a compartir la tarde de hoy. Todo proceso de cambio requiere 4 elementos fundamentales. El primero de ellos es inspiración, aunque pueda sonar romántico, pero es el elemento clave para nosotros impulsar procesos de cambio. ¿Por qué la inspiración? Porque todo proceso de cambio está en manos de la gente y las personas inspiradas son las que logran más cosas o mejores cosas. Inspirarse significa soñar, significa desear, significa comprometerse, significa confiar en que el resultado va a ser el esperado. Aunque nuestros líderes tienen un papel importante aquí, no es una responsabilidad exclusiva del líder y de eso también vamos a conversar un poquito. Requiere disciplina y para mí en lo personal la disciplina es un factor clave de éxito porque es lo que nos conecta con el logro, con la constancia, con la resiliencia importante en estos tiempos, con la perseverancia en las cosas que nosotros queremos alcanzar. Y eso también implica no desviar la atención hacia cosas que no son importantes en el momento en que estamos enfocados en algo. Por eso es que es tan importante saber hacia dónde vamos. La dirección y la gestión que requieren pues mucho foco, no solamente de la directiva, sino de toda la organización. Y el proceso de gestión particularmente que implica organizar, destinar recursos, energía, procesos y procedimientos para llegar a donde queremos. Y lo primero cuando una organización decide implementar un proceso de cambio es tener una fotografía de dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos llevar a la organización una vez que este proceso de cambio esté siendo ya cerrado o culminado, por decirlo de alguna forma, digamos culminado en cuanto a las etapas que nosotros hemos planificado y diseñado. Porque muy probablemente cuando lleguemos al final de lo diseñado estemos en otro escenario y requiramos retomar algo que hemos dejado atrás o hacer cambios o ajustes, o cuando estemos en la fase de seguimiento muy probablemente tengamos que tomar nuevas decisiones. La realidad es que los procesos de cambio en las organizaciones no terminan nunca, es la dinámica natural y es una de las cosas que hoy día tenemos que asumir como cotidiano, porque no vamos a volver a los tiempos de atrás, donde como organización podíamos detenernos a ver
las variables externas y luego de un tiempo tomar decisiones. Eso ya no va a volver. Así que la gestión del cambio hoy día es algo natural y cotidiano dentro de la dinámica de las organizaciones. Ese es el primer elemento que debemos tener claro, repito, no solo como líderes, sino cualquier miembro de la organización, porque el proceso de cambio está en todas partes, en todos los niveles de la organización, en todos los procesos, en todos los procedimientos, y está asociado a todas las variables internas y externas que impactan sobre la organización. De manera que todos los que formamos parte de ella tenemos responsabilidad en cualquier proceso de cambio, pequeño o grande, que queramos o creamos pertinente impulsar. Así que no necesariamente viene de los líderes hacia abajo, puede venir de abajo hacia arriba también. Y cuando estamos inspirados y comprometidos con la organización, pues también nos sentimos en la responsabilidad moral de alertar y empujar esos procesos de cambio. Eso es lo que las organizaciones piden hoy de todo su equipo. Por supuesto, el liderazgo es clave, pero es compartido. Hoy en día estamos hablando de liderazgos relacionales, porque ya todos asumimos la posición de líder en un momento determinado. Quizás también se ha magnificado el rol del líder, pero hoy en día eso está cambiando porque ya vemos que todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo mucho o poco que la organización pueda lograr para enfrentar efectivamente los desafíos que tenemos en el momento, que son muchos, muy complejos y además muy frecuentes, cosa que no era nuestra realidad, no solamente antes de la pandemia, sino hace 10, 20 años atrás. Las cosas eran un poco más lentas, la información tardaba más en llegar, eh, no eran tantas las variables que impactaban tan abruptamente a la organización. Había tiempo para hacer planificaciones por años. Hoy día las planificaciones son prácticamente del día. Y tenemos que asumirlo así, porque las tendencias nos están mostrando que esto va a ser la dinámica de los próximos 20 o 30 años, hasta que volvamos a otro ciclo quizás donde ya podamos nosotros filtrar distinta información y hacer un poco diferentes las cosas. Pero por lo pronto vamos a estar un buen tiempo atrapando desafíos cada día más y nuevos desafíos, por lo tanto el cambio va a ser o ya es la constante. La única manera de que nosotros aseguremos un poco el éxito en la gestión de cambios, aunque no hemos hablado todavía de cambios planificados y no planificados, pero en general, la organización que quiera posicionarse dentro de este ambiente complejo que tenemos hoy tiene que asumir el cambio como un valor organizacional. ¿Cómo asumimos el cambio como un valor? Bueno, así como hemos decretado otros valores dentro de la filosofía organizacional de la empresa, otros valores como la ética, valores como el respeto, valores como la justicia, a veces la declaramos como un valor, pues el cambio también va a ser declarado, va a tener que ser declarado como un valor dentro de la organización, porque tenemos que asumirlo todos como parte de nuestra realidad. ¿Y cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo aterrizo esto? Lo aterrizo asumiendo que en nuestra organización hay espacio para el aprendizaje continuo y permanente. Cuando yo digo que hay espacio para el aprendizaje continuo es porque yo, dentro de mi espacio de trabajo, puedo equivocarme, puedo errar, puedo inventar, puedo innovar, y eso va a ser bien recibido por mi supervisor directo, por mis líderes, por mis compañeros. Cosa que quizás antes no ocurría en muchas organizaciones porque nuestros estilos de supervisión y liderazgo aplaudían los resultados perfectos sin error y castigaban fuertemente desperdicios, errores, ideas que de pronto no generaban el mejor resultado,
porque no había apertura al aprendizaje. La única manera de crecer es ensayando, probando nuevas estrategias, nuevas posibilidades. Y si funciona, la tomamos y si no funciona, la descartamos. Las nuevas metodologías de trabajo nos están diciendo que tenemos que tener un pensamiento flexible y disruptivo. Es decir, probar cosas que nunca habíamos probado o probar cosas que ya conocíamos, pero en entornos donde no las hemos probado y ver qué resultados nos traen. Y por supuesto, esto nos confronta con el mito de que eso es gasto de dinero, o de que eso es costoso, pero realmente no es gasto, es inversión. Es inversión en aprendizaje y es inversión en innovación. Y es lo que están haciendo las empresas más exitosas del mundo en este momento. Entonces el cambio tiene que ser un valor. Es decir, está bien equivocarme, está bien aprender, está bien probar y ensayar si quiero cambiar. Por supuesto que tiene que ser promovida por nuestros líderes, pero no solamente la van a empujar los líderes. Muchas circunstancias externas o internas de la empresa, improvistas, no pensadas, abruptas, complejas, nos impulsan también a cambiar. Y si nuestro pensamiento no es flexible, no es abierto, podemos paralizar a la organización porque nos paralizamos como personas. Y no tenemos tiempo para paralizarnos. El tiempo es para accionar. Y en el accionar tenemos que probar nuevas estrategias o viejas estrategias que habíamos descartado porque en unos 20 años atrás no funcionaban y ver si las ajustamos y hoy funcionan. Y probablemente nos sorprenda que sí funcionan. Así que parte de nuestra cultura tiene que ser cambiar. Cuando lo veamos como algo natural, nos encontraremos en escenarios donde los equipos van a generar proyectos de cambio de manera natural. O cualquier cosa nueva que llegue a la organización se va a asumir como parte de lo cotidiano y vamos a seguir avanzando. Lo tomamos, lo mejoramos y generamos nuevos productos, nuevos servicios, porque no podemos olvidar que el fin último de todos estos procesos de cambio no es la rentabilidad de la empresa, es la calidad de vida de la sociedad. Así que tenemos un desafío mucho más grande hoy y quizás después de la pandemia es inimaginable lo que nos va a tocar enfrentar. Así que tenemos que estar abiertos, casi como flexibles como el bambú, que no se parte pero que se dobla hasta donde más la circunstancia lo requiera. Esa es la posición que necesitamos hoy y tiene que ser compartida por toda la cultura organizacional como algo natural. Como les estaba comentando, toda gestión de cambio persigue agregar valor a la organización. Toda gestión de cambio persigue agregar valor a la organización. ¿Qué significa esto? Tenemos que aclarar que pueden haber dos escenarios posibles. Procesos de cambio planeados, es decir, decisiones de la organización de cambiar en estructura, en cultura, en procesos, en tecnología, en estrategias, porque hay muchas cosas que podemos decidir cambiar. Se diseña ese proceso de cambio y se lleva adelante, por supuesto, con el apoyo de los líderes. Pero también, y son los que nos están arropando, hay procesos de cambio que son imprevistos, que prácticamente los tenemos hoy todos los días de manera distinta, desde lo económico, desde lo social, desde lo político, porque lo político también nos impacta en la forma de llevar las organizaciones, desde lo ético, que es una de las fuerzas que están moviendo a las organizaciones a reinventarse más desde la moral, desde la transparencia, desde la genuinidad. Y por eso, en cuanto a productos y servicios,
también tenemos clientes que nos están exigiendo mucha más transparencia y eso es un cambio que las empresas no se estaban esperando. Y tenemos que estar preparados para eso. Saber cómo responder. Saber qué líderes tengo. Saber qué tipo de personas tengo. Porque realmente lo que quiero es agregar valor. El fin último es agregar valor. Agregar valor no es agregar bolívares a las, o dinero en otros países a las cuentas de la organización, sino tener una organización sostenible en un entorno sustentable. Eso es valor. No estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de generar valor agregado. Es decir, que yo como empresa estoy cumpliendo con mi responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de las comunidades o sociedades donde yo estoy funcionando. Solo que muchos empresarios, dueños de empresas, no entienden que ese es su objetivo. El objetivo no es hacer dinero. Y cuando los empleados, colaboradores entienden esto, pasan cosas muy interesantes dentro de la organización. Hacia eso es que tenemos que apuntar siempre, a generar valor en el proceso del que yo soy responsable, en el procedimiento por el que yo debo velar, en el comportamiento que yo debo mostrar dentro de la organización y, por supuesto, en la razón de ser del negocio en el que yo participo. De eso se trata. Y cuando lo entendemos, tanto los cambios imprevistos como los previstos nos llevan a mejores escenarios y a mejores términos, porque estamos comprometidos con eso. Y estamos comprometidos con ser también mejores personas, mejores empresas, mejores sociedades. Fíjense que las nuevas tendencias desde la psicología positiva están hablando ya de organizaciones saludables. Y hay consultoras que están otorgando el premio de mejores espacios para trabajar a las organizaciones que se estén preocupando, y esto es un proceso de cambio global, organizaciones que se están preocupando por el bienestar y la felicidad de su gente. Indudablemente es un cambio de paradigma, es un cambio en la forma de hacer empresa. Indudablemente que eso agrega valor a la sociedad. Una sociedad que sabemos que está muy afectada negativamente por temas de corrupción, de ilícitos y de liderazgos que no han sido transparentes y éticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestionar cambios, ya no nos estamos quedando solamente con un proceso de desarrollo organizacional para que mi organización tenga la mejor tecnología de punta para enfrentar un cambio, un proceso afuera o para atraer más clientes, porque no, esa no es la mirada. La mirada es tener la mejor organización posible, la mejor sociedad posible, los empleados más felices que se pueda. Hacia allá es que tenemos que empezar a mirar. Por supuesto, como todo proceso de cambio, nos vamos a conseguir con problemas. ¿Por qué es natural pensar que nos vamos a conseguir con problemas? Porque las personas son las que empujan o no empujan los cambios. No es mágico, no ocurre solo, ni de la noche a la mañana, ni ocurre solamente porque lo escribamos en un papel o en un documento de trabajo y lo presentemos ante una junta directiva. El mejor proceso de cambio, la mejor gestión de cambio que podamos planificar, la pueden tumbar las personas que no estén de acuerdo con eso. La pueden tumbar los líderes que todavía estén parados en un estilo de dirección burocrático, autocrático, eh, ortodoxo, porque simplemente ese es su estilo y difícilmente lo cambien. Entonces, claro que vamos a conseguir muchas barreras. Y no solamente las que tenemos allí proyectadas ahorita son internas, pero también hay barreras externas. A veces planificamos cambios y nos vuelve a cambiar el escenario externo y quedó desfasado ese proceso.
o ese proyecto. O tenemos que detenernos para volver a ajustar. Así de rápido se está moviendo el mundo y por supuesto la globalización ha tenido mucho que ver con eso. No solo la globalización, sino la entrada de las nuevas tecnologías de información y ahora, sumado a eso, la rapidez con la que accesamos a lo que hoy se llama Big Data. Tenemos información de todo tipo, decodificada, disponible y gente además muy buena para eh, apropiarse de esa información. Entonces, claro, la competencia entre las organizaciones está siendo mucho más ruda porque el entorno está cambiando de manera volátil todos los días. Y cuando el entorno nos cambia así, pues tenemos que responder. Tenemos que responder. Entonces, la primera barrera, cuando hablamos de gestión de cambio, es el papel de los líderes. Como les decía cuando comenzamos, el líder tiene que estar comprometido con esto, tiene que creer en eso, tiene que entender hacia dónde va la organización con eso y ser los primeros que acompañen todas las fases del proceso de cambio. No es el único que la tiene que acompañar, pero sí es importante comunicarlo, educar a la gente, preparar a la gente y en casos específicos, que los hay también, detenerse a destrabar algunos nudos que pueden aparecer con ciertas personas, grupos o departamentos que simplemente no se alinean con el cambio. Entonces, ese es el papel del líder. No solamente del líder que tiene la denominación de líder, sino de aquellas personas que también por naturaleza son líderes positivos en la organización. Son personas que pueden ayudar y aportar muchísimo a disminuir esas resistencias, que es el segundo punto. La resistencia al cambio es un proceso natural. Difícilmente en una organización que quiera implantar un cambio lo va a hacer sin que aparezcan estas resistencias. Es natural que aparezcan. Y el líder y los equipos y toda la empresa tienen que estar preparada para limar estas asperezas. Por eso hay modelos de cambio que hablan de una fase de descongelamiento y de una fase de congelamiento, porque hay momentos en donde pareciera que nos detenemos. Nos detenemos porque pues hay nudos que hay que tratar de eliminar, de desenredar para poder avanzar. Eso no es ni bueno ni malo, es un proceso natural que simplemente hay que atender. Pero el líder tiene que estar muy pendiente, muy en sincronía con los equipos y conocer muy bien a la gente para poder destrabar todos esos nudos. Generalmente se logra. Y también es importante mencionar que en estos procesos de cambio, como las organizaciones son sistemas permeables, pero son sistemas y tienen sus dinámicas muy particulares, que es lo que nosotros conocemos como cultura, como clima, nuestros rituales también en las organizaciones, nuestras formas de hacer las cosas y de ver las cosas. Pueden haber personas dentro de la organización que salgan de ella porque no se adaptaron a estos procesos de cambio. Eso también puede suceder. Y también es normal. Tenemos que verlo como algo natural. Otro elemento que nos puede retrasar e incluso poner en riesgo un proceso de gestión de cambio es la falta de preparación de todo el mundo, no solamente del líder, de la directiva, sino de cualquier miembro del equipo. De hecho, cuando se diseñan los procesos de desarrollo organizacional o de cambio planeado, que es de lo que estamos hablando, hay una fase de preparación tanto en cualquiera de los escenarios para procesos de calidad, para procesos de tecnología, para procesos de salud ocupacional. Hay que preparar a la gente. Hay que preparar a la gente porque las formas de pensar y las creencias de la gente hay que moverlas un poco a veces. Hay que moverlas un poco, hay que educar a la gente para lo que está por venir. Recordemos que cuando hablamos de cambio,
estamos hablando de incertidumbre. Entonces hay que preparar a la gente para lo que viene. Suele pasar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pasar a migrar de una tecnología ya antigua a otra, y tenemos gente que simplemente no le da mucho miedo, porque es natural, nos da mucho temor soltar una herramienta que yo manejo bien, con la que soy efectivo en el trabajo para entrar a otra. Pasó mucho cuando entró el sistema SAP en el mundo, por eso hubo tantas consultorías de SAP, porque es un sistema complejo, muy efectivo en resultados, pero es un sistema complejo. Mucha gente no pudo, no logró adaptarse al cambio. Y es natural. Por supuesto, la falta de información también es un elemento que puede poner en vilo cualquier proceso de cambio. Muchas veces los líderes cometen el error de no transmitir la información clara en el momento oportuno a todo el personal, porque eso a veces no saben cómo van a manejar las reacciones de la gente, pero en la medida que haya información, también la gente está preparada para lo que viene. Y los niveles de ansiedad, de tensión, de inquietud pueden bajar. A veces no queremos dar la información porque nos sentimos poderosos con ella y no la transmitimos a tiempo, o transmitimos la misma información a todos los niveles y no es la mejor estrategia. Nosotros tenemos que preparar la información dependiendo del nivel de la organización al que se la vamos a transmitir y utilizar diferentes canales de comunicación. Hoy en día más. Y en esto hago un inciso porque también, así como tenemos que transmitir información de calidad y oportuna, tenemos que depurar la información que le vamos a dar a la gente, porque estamos contaminados de excesos de información que no necesariamente es cierta o es válida. Y ese es un trabajo que le está emergiendo al líder de hoy, tratar de asegurar que la información que su gente maneja es la mejor información para estar bien y hacer bien el trabajo. Y un poco blindar a la organización de información que no es necesaria, porque solo genera conflicto, angustia, roce o más resistencia en la gente. Eso también es parte de todo el proceso. No solo en la gestión de cambio, ¿no? Sino en el día a día de las organizaciones es importante siempre, cuando el escenario está cambiando, preparar a la gente, informar a la gente es necesario. Es importante que veamos el cambio como una ventaja competitiva. Creo que pudiéramos asegurar que la palabra cambio nos genera miedo, nos genera angustia, nos genera temor, o una sensación de incomodidad porque no sabemos lo que viene después del cambio. Por supuesto, porque el cambio es eh, una realidad que va a ser distinta. O sea, entender que hay una realidad que viene que va a ser distinta. Como les decía antes, cuando el cambio es parte de lo cotidiano, podemos entonces eh, contribuir con que los equipos de trabajo estén alineados hacia eso, pero tiene que ser parte de nuestra filosofía. Es decir, tenemos que hablar de eso como algo normal. Por ejemplo, cuando se empezó a hablar de salud ocupacional, por dar solo un ejemplo de tantos contextos que han ido cambiando en la gestión empresarial. Eh, Fue muy duro que la gente comprendiera lo que era prevención de accidentalidad y lo que era salud ocupacional y lo que era un comportamiento seguro. Porque por muchísimos años la gente venía haciendo las cosas de una manera particular. Aunque la accidentalidad se medía, se gestionaba, pues los conceptos comenzaron a cambiar. Y eso generó muchos muros en las organizaciones, porque por supuesto, eh, esto se complementó con comités de seguridad,
con delegados de seguridad, con líderes que trabajan exclusivamente la seguridad, la protección de la gente, del ambiente. El simple hecho de tomar conciencia de la importancia de los equipos de protección personal fue una cosa que generó una resistencia tremenda. Todavía hoy hay organizaciones donde ocurren accidentes que nunca debieron ocurrir porque la gente no lo asume como parte de su cotidianidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio como ventaja competitiva, lo primero que tiene que cambiar son los paradigmas de la gente. Para que esto entre en la filosofía de las organizaciones, tienen que cambiar los paradigmas de la gente para que cambien los paradigmas de las organizaciones. De otra manera, difícil de lograr, muy difícil de lograr. Y como todo proceso, se sustenta en las personas. Entonces, claro, la gestión de cambio como valor de la filosofía organizacional nos permite alinear a los equipos con el objetivo, sí, pero tenemos que hacer un trabajo de intervención para que los equipos se alineen, se inspiren, se conecten, se vinculen con ese resultado que nosotros queremos lograr, que además se ajusten a la estrategia de la organización, cosa que a veces no está claro tampoco. Y es la única manera de responder de manera eficaz y eficiente al entorno que está cambiando, como decíamos, de manera tan rápida y violenta. Cuando nosotros hablamos de eficacia y eficiencia, hay que entender dos elementos que son distintos, pero están interconectados. Cuando yo soy eficaz, realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo bien para generar resultados. Cuando soy eficiente, además estoy optimizando en recursos. Así que no puede estar la eficiencia sin la eficacia y no puede estar la eficacia sin la eficiencia. La respuesta ágil al entorno necesita de ambas cosas. La respuesta ágil ante un proceso de cambio necesita la eficacia de yo saber, tener la seguridad de que estoy haciendo lo que yo quiero hacer, lo que debo, lo que me corresponde hacer, lo mejor que puedo, y que además estoy haciendo un uso racional de todos los recursos que la organización me provee para eso. Y cuando yo hablo de recursos, no solamente estoy hablando de recursos tecnológicos, económicos, financieros, físicos, estoy hablando de mis propios recursos cognitivos, personales y también emocionales para ser eficaz y eficiente en lo que hago. Porque muchas veces la agilidad en el entorno, en la respuesta al entorno, no tiene que ver ni con tecnología, ni con dinero, ni con equipos, ni con maquinaria, ni con planes, ni con proyectos, sino con un pensamiento ágil, disruptivo y flexible en la gente. Y si ustedes revisan la literatura sobre las metodologías ágiles, por ejemplo, se dan cuenta de que lo único que se le pide a la gente es que piense diferente, lo cual también da miedo, porque tenemos toda nuestra vida pensando de una manera y para bien o para mal nos ha dado resultado. Pensar distinto nos da temor, atrevernos, porque sabemos que nos vamos a equivocar. La gran verdad de hoy es que en el equivocarnos está el crecimiento y está la competitividad y está la posibilidad de hacer alianzas y está la posibilidad de tener mejores empresas, más empresas y por ende, en consecuencia, más rentabilidad. Un último elemento que no deja de ser importante en lo que es la gestión del cambio es que nosotros nos aseguremos de que todo este ciclo se cumpla. Y si lo vemos en pequeñito, nuestros procesos de trabajo diario es parte de lo que hacemos, ejecutar, eh, planificar, monitorear y evaluar, que es un proceso global de ejecución. Yo proyecto algo que quiero, monitoreo, ejecuto y hago la evaluación de eso para lograr un mejor resultado. Es lo que hacemos, tanto cuando diseño un proceso de cambio o como cuando estoy en mi espacio de trabajo planificando distintos escenarios para enfrentarme a nuevos desafíos. Por supuesto que eso genera mejores resultados porque estoy disponiendo diferentes tipos de recursos para distintos desafíos y por supuesto que el resultado va a ser óptimo
me va a generar una sensación de logro y me va a generar también más compromiso en todas las personas. Pero si volvemos a lo que hablábamos al inicio de la cultura de aprendizaje continuo, cuando no se logra el resultado, cosa que también puede pasar, es parte de la dinámica, eso no implica que la gente pierda el nivel de compromiso, eso implica que la gente lo asuma como un nuevo desafío de ver en qué fallamos, disponer entonces de nuevos recursos otra vez y hacerlo mejor en la próxima, tantas veces como sea necesario para hacerlo bien y para tener el resultado que queremos. Pero eso implica buenas estrategias, eso implica liderazgos abiertos, liderazgos empáticos, liderazgos cercanos, eso implica gente inspirada, gente en bienestar. No podemos seguir trabajando desde el malestar, desde el estrés. Tenemos que trabajar desde el bienestar y la salud ocupacional va hacia allá, hacia entender que tenemos que aprender a trabajar desde el bienestar, no desde la evitación del estrés, sino desde el bienestar. Todos esos procesos de gestión de cambio apuntan hacia eso, hacia tener las mejores organizaciones posibles. Pasa por líderes, pasa por estrategia, pasa por equipos de trabajo, pasa por filosofía organizacional, pasa por cultura y por supuesto pasa por lo más importante a mi modo de ver, que son los paradigmas de las personas. Entonces, espero que esta información sea de utilidad para ustedes, entendiendo que el cambio es la constante hoy, que los entornos son volátiles y complejos, que la responsabilidad de la gestión del cambio no es solo de los líderes, es de todos, y que podemos realmente promover procesos de cambio efectivos si sabemos dónde estamos y dónde queremos estar, y si estamos en la disposición de habilitar todos nuestros recursos para lograr eso. Si es así, más allá de los líderes y más allá de cualquier variable interna o externa, vamos a lograr resultados efectivos. Muchas gracias por su atención.